Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, generando conciencia nacional. Por lo tanto, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube de LN, donde pueden encontrar los demás programas subidos. Y les agradecemos mucho a los que nos vienen apoyando con un comentario y con un compartido, y sobre todo en redes sociales, nos ayudan muchísimo. Soy Lucas Cianfaña y a mi lado lo tengo a Alejandro Bando. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos, Lucas? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, por el tema que vamos a hablar, no estamos bien, pero vamos a demostrar que podemos estarlo. Si uno dice muy bien, supongo a veces por costumbre. Por costumbre. Si no sería, tendría que comentar demasiados comentarios de no tan bien, como podemos y demás. Estaríamos deprimiendo a los oyentes. Tal cual. Vamos a hablar un poco del tema de Malvinas, que es el tema que atañó la semana pasada, por el aniversario de lo que fue la recuperación de Malvinas en su momento. Vamos a hablar en el primer bloque de Malvinas y la desmalvinización, que nuestra clase política es cómplice de eso. En el segundo bloque vamos a estar entrevistando esta vez sí podremos entrevistar a Nelson Ramírez Zavala del Movimiento Orden de Venezuela, y nos va a estar explicando un poco la situación. Y en el tercero, recuperar Malvinas. ¿Cómo realmente se puede lograr, a pesar de que pareciera que no todas son pálidas, se puede recuperar? Así que arrancando con el primero, salió una nota, ¿no, Ale, en Infobae? Sí, esta misma comenta, se titula Respeta a los héroes. Un funcionario hizo campaña política en un acto en Malvinas y fue repudiado por los familiares y veteranos. Dice el secretario de Educación y Cultura Municipal de Santa Rosa, Gabriel Gregorie, aprovechó el acto del 2 de abril para realizar un discurso proselitista. Automáticamente fue expulsado prácticamente a patadas por el público mientras se gritaba Malvinas y también se gritaba Respetá a los héroes. Comentó algo como: en un mes vamos a elegir entre la continuidad de Leandro Alto Aguirre y Santa Rosa o la Cámpora, y si vamos a continuar con 35 años de estancamiento en la provincia. Automáticamente dijo esto, los veteranos creo que se la balanzaron, sí. Y está muy bien, esos son los anticuerpos que la patria tiene que tener. Tal cual, pesa todo, acá nos demuestra cómo Malvinas sigue intacto, ¿no? Sigue siendo una causa nacional que no acepta ser ideologizada. También hubo muchos videos que se han difundido en pueblos del interior del resto del país, y realmente el sentimiento de Malvinas sigue siendo muy fuerte. También nos muestra aparte la total falta de comprensión de nuestra casta política dirigencial con la causa Malvinas. Sí, tal cual. Branco Maidana, hijo del veterano y oficial Maidana, manifestó en este acto: nos sentimos dolidos, molestos, porque era un lugar para hacer un discurso político. Dice, no era para hacer un discurso político, no era para que nos diga cuándo era su cumpleaños o qué títulos tiene, no le pedimos un currículum vitae. Él tenía que hablar y honrar a los héroes. Desde su lugar de funcionario, en nombre de la municipalidad, quería que nos deje una palabra y que les diga unas palabras a los veteranos. Esta vez lo usó para hacer campaña, porque es año electoral, pero el 2 de abril no se toca. El 2 de abril es intocable. Tal cual, estamos de acuerdo. Tendrían que verlo, la verdad, nuestros políticos, nuestros antipolíticos. Nuestros antipolíticos, claro. También hubo una nota, obviamente del Destape Web, que dice: Malvinas, indignación por la bandera británica que apareció en el programa de Marley el 2 de abril. Parece mentira que todavía tengamos que aguantar este tipo de cosas. Si bien nos salió en varios medios importantes como Clarín, La Nación y demás, pero sí es cierto que uno ve en Twitter y en redes sociales se calentaron bastante. Sí, claro. Porque un 2 de abril que un nene vaya con una remera blanca con una bandera de Inglaterra, de Gran Bretaña. O sea, esto nos muestra, nosotros siempre decimos que Argentina tiene una gran crisis de planificación política también, ¿sí? Nuestros políticos no planifican en absoluto. Es todo resolver parches del momento y vemos cómo lo hacemos. Bueno, también hay una planificación en todos lados. Los programas de TV. Sí. Porque uno dice, ¿no te diste cuenta que hoy iba a salir? Estaba grabado, iba a salir el 2 de abril. Nadie lo planificó. Claro. Nadie le dijo a ese chico no sacarle esa remera. Hoy le parece una falta de respeto. O sea, uno piensa eso, que son unos completos estúpidos. O piensa la otra, que también es cierto, que son unos completos vende patria, antipatria. Y en los medios en general, sí. Porque a veces llega un momento y decís, che, ¿fue sin querer? ¿O fue un poquito a propósito? No sé hasta qué punto, porque antes era peor todavía, inclusive la campaña de desmalvinización. Y porque llega un momento y decís, che, no se dio cuenta Marley, no se dio cuenta la producción, la dirección, los camarógrafos, nadie. Sí, si no, vos lo mismo, son todos estúpidos vendepatria, o fue a propósito. Y a veces me hace dudar, la verdad. Bueno, justamente otra nota de LM Chipoleti: la municipalidad prohibió el desfile de la Guerra de Malvinas.
O sea, no permitieron la agrupación Puerto Argentino que corte la calle Bolivia para hacer la actividad. El municipio rechazó ayer el pedido formulado por Hugo Escobar, referente a la agrupación de excombatientes Puerto Argentino, para concretar el 2 de abril un corte de tránsito en la calle Bolivia entre Manuel Estrada y primeros pobladores, para el tradicional acto y desfile en conmemoración de la Guerra de Malvinas. Es muy bueno lo que menciona Hugo Escobar. Cuando Sí. dice, una vez en una reunión Tortorielo me dijo que yo era una cloaca de la democracia. Pero yo ahora le digo que él es una cloaca de la democracia. Porque desconoce la dimensión histórica de Malvinas. Tortorielo está negado conmigo. No me voy a mandar a hacer un desfile en una plaza. O sea, lo querían mandar a hacer un desfile en una plaza. Tienen que entender nuestros políticos que la cloaca de la democracia son ellos. Sí, tal cual. Que más allá de la recuperación de los derechos humanos, han destruido absolutamente la patria. Todo. No ha crecido nada, no ha crecido industria, no ha crecido defensa, han vendido tierras. Es terrible realmente. Acá hay gente más pobre, más planes. O sea, la cloaca de la democracia son nuestros pseudo políticos. Tal No, cual. hay que decirlo, no son políticos, son atorrantes al poder. No, son gerentes en todo caso. Tal cual. También hay que mencionar, por ejemplo, hablando... Después se hizo el desfile igualmente, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, eso Después, no se el puede. 22 de marzo, rápidamente se negaron cuando ven lo mismo, lo que menciona la primera nota. No tienen una conciencia de la causa Malvinas. Cuando ven lo que terminó generando un gran odio, dicen, no, yo jamás dije que ellos pueden hacer el desfile. Por eso nosotros recalcamos el tema del electoralismo, el tema de que no es una cuestión de cuál es el presidente nuevo o cuál es el presidente ideal. Se trata de renovar toda la clase dirigente. Escobar decía, ahora cambió su versión, la quiere arreglar porque se dio cuenta que metió la pata y dice que no prohibió nada. Ah, por supuesto, sí. Bueno, y ahora hablando un poco del ámbito nacional, ¿no? ¿Qué tiene el gobierno para decir de estas cosas? El gobierno, dice una nota de Contrainfo, entrega 38 bloques marítimos a petroleras inglesas, norteamericanas y chinas. La relación con el Ara San Juan. La cercanía con Malvinas. Es tremendo porque, por un lado, a mí me genera gracia lo siguiente, que todos hablan de inclaudicable pedido de soberanía de Malvinas, ¿sí? Sí. No dice Macri esto, hacen actos oficialistas que son bochornosos, pero por otro lado, dicen una cosa, pero en los hechos son desastrosos. En los hechos le hacen caer la vida más fácil a Gran Bretaña, y esta nota indica cómo el gobierno entrega 32 bloques marítimos a petroleras inglesas. Hace poco se venía sospechando y fue denunciado mismo que el Ara San Juan no se quería informar, decía por qué se hundió en ese lugar, porque Macri tenía varios intereses en la zona de Ara San Juan. Y que salga ahora esta noticia que dice: este 16 de abril, la Secretaría de Energía de la Nación abrirá los sobres con las ofertas para la extracción de gas y petróleo en 38 bloques del mar argentino. Es impresionante las empresas que participan. ExxonMobil, de Estados Unidos, propiedad de la histórica dinastía Rockefeller. British Petroleum, que era la fachada de Repsol, ¿te acordás? Todos amigos. Sí. Todos amigos. Propiedad, entre otros, de la corona británica y la histórica dinastía bancaria Rothschild. Shell, con participación tanto en la corona británica como en la corona de Holanda, ¿no? Que tenemos ahora la reina máxima. Después tenemos CNOOC de China, Eni de Italia, Equinor Noruega, Wintershall Alemania, Total Francia, Qatar Petroleum, Tullow Oil de Inglaterra, Mitsui compañía de China. Solo 3 empresas argentinas: Pan American Energy, Tech Petrol, que es de la familia Roca, la otra de Bulgeroni, y Plus Petrol. O sea, solo 3 argentinas dentro de toda una corporación. Ahora tenemos que estar atentos porque se publicarán el 16 de mayo y el 1 de agosto las ubicaciones. Sí. Y si los 38 bloques se encuentran ubicados en 3 cuencas marítimas de una superficie total de, escuchen bien, 223.500 kilómetros cuadrados. Austral Marina de 5.000 kilómetros cuadrados. Malvinas Oeste, 89.500 kilómetros cuadrados. Y Argentina Norte, 129.000 kilómetros cuadrados. Vamos a ver si vamos a estar hablando de esto para ese entonces, ¿no? Que O sea, falta poquito. Tiene que ver con la Guerra de San Juan y con Malvinas. Y con Malvinas, exactamente. O sea, no solamente que usurparon los ingleses nuestra tierra, que lo vamos a tocar bien en el último bloque, Por supuesto. sino que le hacemos cada vez la vida más sencilla. Sí. ¿Sí? Le permitimos que explote nuestro mar, tanto en petróleo, tanto también en industria naval. O sea, yo un momento que decimos, che, pasen por casa, falta que les digan, ¿viste? Algo más necesitan para estar bien, Claro. pero por favor, pero el incluido cable pedido por la soberanía malvina no, está siempre. Eso es pensamiento mágico.
Eso es pensamiento mágico. Y más con Inglaterra. Y más con Se Inglaterra. esperan que Inglaterra, que siempre le importó poco y nada lo que en los organismos internacionales, que ceda Malvinas, estamos muy equivocados. Otra falta de respeto para mencionar también, del 1 de abril de 2019, la nota. Indignación por la expulsión de un jugador que mostró la bandera argentina con las Islas Malvinas. Esta es la nota de ámbito. Pese a que el referí lo avala del reglamento, Roberto Muñoz se mostró molesto por haber visto la roja en un partido de la Liga Deportiva Confluencia de Neuquén, tras haber festejado con la bandera argentina con las Islas Malvinas en conmemoración a los 37 años del inicio de la guerra. No, tremendo. Aparte el jugador muestra con una completa molestia que dice: entiendo que los árbitros se pueden equivocar. Yo elegí usar el sentido común, que pince con el corazón, que no tenía justificación para expulsarme más allá que lo avalara el reglamento. Exactamente. Dice, no entendía nada, pude haberme equivocado porque el referí Maximiliano Benito lo avala el reglamento. Festejé así porque me siento identificado con la causa. De hecho, el club jugó esta fecha con una camiseta estampada con las Malvinas. Hace unas semanas vinieron a dar unas charlas combatientes. Eso te moviliza. Eso te moviliza. O sea, qué precioso escuchar esas palabras. Fíjate cómo lo moviliza a un jugador de fútbol, ¿no? Exactamente. Lo moviliza a ganar, lo moviliza a luchar. Imagínate si ese espíritu lo implantamos en todos los argentinos. Si nuestros veteranos empiezan a hablar en todas las escuelas, ¿sí? Somos potencia en poco tiempo. Sí, cómo cambiaría todo. Ya Sí. lo vamos a tocar también en el tercer bloque esto. Ya lo vamos a tocar tal cual. Vamos, ¿te parece al segundo? Sí, no sé en qué tiempo estamos. Sí, estamos un poco ya apretados. Sí, arrancamos un poquito más tarde, ¿cierto? Sí, arrancamos un poco más tarde. Pero sí, vamos al segundo bloque. Vamos al segundo. No olviden suscribirse a nuestro canal de LN en YouTube si les gusta este programa. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de LN. Ahora tenemos en línea, finalmente esta vez parece que la tercera es la vencida, con Nelson Ramírez Zavala, que es un compatriota de la patria sudamericana, podríamos decir, del movimiento nacionalista Orden de Venezuela. Te saludamos, Nelson, nuevamente, Lucas de esta parte, y a mi lado Alejandro Bando. ¿Cómo estás? Hola, Nelson. Muy buenas tardes, Lucas, Alejandro, muchísimas gracias. Parece que sí, finalmente la tercera va la vencida. La tercera es la vencida. Así es. Vos nos comentabas la última vez que habíamos podido hablar poquito, nos contabas un poco la situación bastante tensa de Venezuela, el tema de las Fuerzas Armadas intervenidas, como nos estaba mencionando. ¿Cómo crees que sigue toda esta situación? Mira, la situación sigue exactamente igual, o sea, no ha habido ninguna variable. Lo único que hay que añadir aquí es que han venido agentes rusos para ofrecer asesoría de espionaje y técnica operativa a la tiranía comunista de Nicolás Maduro, ¿no? Aunado a eso, bueno, como ustedes ya habrán visto, todo el mundo habrá visto, en Venezuela ha habido una crisis eléctrica de vastas dimensiones, ¿no? Y ha generado, como lo comenté la vez pasada, muertes en hospitales, niños, personas en terapia intensiva. Ahora recientemente han anunciado que va a haber un racionamiento, pero donde gran parte del país es castigado, pues, y prueba de ello estar en un caso muy particular es el estado Zulia. El estado Zulia lo están castigando hasta 4 y 5 días sin luz. El estado Zulia se está convirtiendo en una zona totalmente hostil, mucha gente prisionera del miedo de grupos paramilitares, ha habido muchos asesinatos, muchísima represión, hay una ola de suicidios increíbles en el estado Zulia. Es decir, la situación cada día se pone peor. Tenemos por otra parte que, han desertado militares hacia el lado colombiano, como ustedes pudieron haber visto a partir de los hechos del 23 de febrero. Sí. Y son oficiales militares que se encuentran en un limbo porque primero están perseguidos por el régimen tiránico de Maduro y por otro, pues, la presidencia provisional de Venezuela no quiere, digamos, darles un estatus o una consideración a la acción de estos oficiales patriotas, ¿no? Y podemos seguir enumerando un sinfín de cosas que están sucediendo en Venezuela, manifestaciones totalmente reprimidas en varios estados del país. Y la cuestión apunta, Lucas y Alejandro, a un problema de escala de geopolítica mundial. El régimen se aseguró perfectamente de llevar este problema a una escala de geopolítica internacional donde se estén involucradas las potencias, ¿no? Aquí hay intereses chinos, aquí hay intereses rusos, y evidentemente hay un conflicto civilizacional entre lo que significa Oriente y Occidente, ¿no?
Y eso, bueno, evidentemente nos pone a nosotros en una franca desventaja, porque no solamente es el tema de las potencias, sino también que tenemos incursión de organizaciones de carácter terrorista en Venezuela. Es muy usual en Venezuela ver personas, digamos, ligadas al Islam y toda esta cuestión medio oriental que no obedece a nuestras costumbres, ¿no? Y además ejerciendo de una u otra manera, directa o indirectamente, su dominio en intereses que ya son muy evidentes. Por supuesto. Hacia Irán, por ejemplo. Vos mencionabas el tema de las potencias interviniendo. Se me ocurre preguntarte, ¿qué opinión te merece el tema de los recursos de Venezuela? Tenemos entendido que tienen una gran reserva de recursos que a las potencias le podrían interesar. Mira, para bien o para mal, esta circunstancia histórica, para mal, Venezuela es un cheque en blanco. Venezuela tiene una infinidad de recursos impresionantes y evidentemente eso hace la codicia de estas potencias. Pero nosotros tenemos que tomar algo en consideración, Lucas, muy importante, porque no solamente es el tema de las potencias, es quienes le han entregado nuestros intereses a las potencias, y aquí nosotros tenemos que decirlo con toda la responsabilidad del mundo y señalarlo con nombre y apellido. El que entregó nuestra soberanía y nuestros recursos naturales se llama Hugo Chávez Frías. Ese señor nos entregó a los cubanos, nos entregó a los iraníes, nos entregó a los rusos. Entonces, bueno, el problema trasciende porque no solamente era el apetito de las potencias, sino la traición de quienes tiránicamente nos han gobernado y déspotamente han entregado nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en consideración para romper esa dialéctica marxista de que, bueno, siempre vienen y buscan nuestros recursos, que es cierto, pero al final del día, ¿quiénes la entregan? Claro. Bueno, estos señores que en nombre de la nación y de la república entregan nuestros intereses. Tal cual. Nelson, en esto que mencionas, yo veo tres opciones que me gustaría preguntarte. ¿Que Maduro siga en el poder, que intervenga Estados Unidos, o ves una tercera opción vos? Mira, que Maduro siga en el poder, eso nosotros tenemos que descartarlo de línea, porque a medida que cada día que pasa, Maduro en el poder significa muertos, venezolanos muertos, bien sea por la delincuencia, bien sea por enfermedades, bien sea por todos los mecanismos de represión directos e indirectos por parte de esta tiranía. Es decir, que bajo ninguna circunstancia contemplar la permanencia del poder de Maduro es viable, ¿no? La intervención norteamericana, bueno, ahorita no pudiéramos hablar de intervención. Yo la vez pasada que estaba hablando de intervención, antes que se cayera la llamada, bueno, nosotros estamos sumamente intervenidos, ¿no? Por parte de todas las potencias y de todos estos grupos terroristas y grupos irregulares en contra del Estado. Ahora, lo cierto del caso es que un apoyo militar norteamericano ahorita está técnicamente descartado. Y en tercera opción, ¿cuál sería la solución? Mira, nosotros los venezolanos siempre hemos tenido la opción a las manos. En la mano hemos tenido nosotros la opción. Ha sucedido en Venezuela que los interlocutores de la gran mayoría de los venezolanos, entre comillas, interlocutores, no han canalizado el mensaje de manera correcta. Es decir, han dado muestras equivocadas de la voluntad nacional. Y eso se evidenció perfectamente tanto en 2014 como en 2017. ¿Qué sucedió? Cuando la tiranía, gracias a la gran presión ciudadana, esto hay que decirlo con toda la fuerza y vigor posible, por la presión y el vigor ciudadano, estuvo en un momento muy crítico, estaba tambaleando para salir. Pero ¿qué sucedió? Llegaron estos señores que se oponían oposición al diálogo. Y evidentemente esto oxigenó al régimen y seguimos oprimidos por esta tiranía. De modo que para que la tercera opción sea factible, de que efectivamente el venezolano, los ciudadanos venezolanos salgamos de esta tiranía, tiene que existir otros interlocutores, nuevos actores políticos, que le hablen claro al país, que le hablen con la realidad al país. Y esa realidad pasa en el aspecto de que no podemos seguir tolerando que convivan con nosotros personas que nos quieren asesinar. Nosotros no podemos dar amnistía a los enemigos de la patria que han asesinado venezolanos, se han robado recursos y bueno, han hecho todos los ultrajes a Venezuela. Y eso no lo quieren decir, como tampoco quieren decir qué es lo que va a suceder post-régimen chavista. No quieren asumir esas consecuencias. Y lo que hay que hacer post-régimen chavista, les guste o no,
para poder establecer el orden que tanto necesita Venezuela, es, bueno, poner mano dura a la corrupción, poner mano dura a los narcotraficantes, poner mano dura a la delincuencia, poner mano dura a los paramilitares. Y eso nadie lo quiere decir porque esos son costes electorales que no están dispuestos a sortear. Entonces, mientras existan estas personas, técnicamente la opción de que podamos salir nosotros por nuestras propias manos va a ser cada día más remota, ¿no? Comprendo. Bueno, ustedes de Orden Venezuela han observado que están muy bien organizados, lo cual de ellos los felicito. Por lo cual te pregunto, Gracias, Nelson. Lucas. Alejandro. Este es Alejandro. Alejandro. Por lo cual que tiene voz más ronca es Alejandro. Por lo cual te consulto, ¿qué esperan desde Orden Venezuela para el futuro de Venezuela, el futuro deseado, el futuro irrealista? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les gustaría que fuera? Mira, en lo inmediato es muy turbio, ¿no? Es muy turbio porque no hay claridad en las acciones políticas de los que tienen, digamos, la conducción de las acciones más inmediatas, ¿no? Y eso es una realidad que nosotros tenemos que afrontar. Ahora, también en otro aspecto nosotros tenemos que tomar en consideración, en vista y de cara a ese futuro, que nosotros no podemos seguir tomando medidas circunstanciales, coyunturales, baños de agua tibia para solucionar los problemas momentáneos. Ya es hora que Venezuela aprenda de toda esta crisis, de toda esta miseria y de toda esta calamidad que hemos vivido, a pensar en el porvenir de nuestras futuras generaciones. Y para pensar en ese porvenir es hora de que nosotros extirpemos los males que nos han llevado a esta situación. Es decir, la cuestión actitudinal y cultural que permitieron de que se afianzara todo lo peor que está gobernando hoy día en Venezuela. De manera que, bueno, nosotros en ese sentido estamos construyendo ese futuro. Nosotros creemos que Venezuela tiene un potencial enorme, Venezuela vale muchísimo y nosotros estamos en el deber de valorarla. Y como tenemos el deber de valorarla, estamos en la necesidad de reconstruir esta nación. ¿Y cómo se reconstruye? Bueno, en primer lugar, en un cambio actitudinal, un cambio cultural, que tiene que venir de una nueva élite política que a través del ejemplo enseñe a la sociedad y a las generaciones que nos siguen de que, bueno, los vicios en los que hemos estado acostumbrados no pueden seguir siendo forma típica y tradicional de nuestra cultura, por un lado. Por otro, nosotros tenemos que empezar a pensarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar a reconocer nuestra propia historia y entender de que nosotros tenemos las capacidades suficientes para poder construir nuestro porvenir. Y en la medida en que nosotros entendamos esto, va a ir floreciendo un nuevo pensamiento venezolanista, un nuevo pensamiento que obedezca a nuestras necesidades y a nuestras características culturales. Y bueno, desde el Movimiento Nacionalista Orden nosotros estamos haciendo ese gran aporte para el futuro de la nación venezolana. Nosotros estamos construyendo un ideario, nosotros hemos hecho unas propuestas como un plan de nación en su primera y segunda fase, en virtud a toda esa cosmovisión del mundo que nosotros queremos para Venezuela. Y bueno, ya estamos trabajando para que eso sea, Dios mediante, en el futuro, y Dios quiera no sea un futuro lejano, sea una realidad. Pero para que eso suceda, bueno, nosotros tenemos que, como ciudadanos, empezar a tomar o adoptar una actitud crítica ante las circunstancias que estamos viviendo. Nelson, ya basta que el venezolano, ¿sí? No puedo evitar escucharte y sentir identificado como argentino que vemos que tenemos problemas muy comunes, como son los que mencionaste: corrupción, falta conciencia nacional, falta una dirigencia política nueva. Y falta una dirigencia política por una dirigencia nacionalista, como decimos. Creo que Sudamérica tiene los mismos problemas y sería bueno que los resuelva de una misma manera, ¿no crees? Poniendo primero a la nación. Sí, Alejandro, totalmente. Es que nosotros hemos tenido, y hablo de toda Hispanoamérica, un problema en común, que nos hemos dado a la tarea de negarnos. O sea, nosotros nos hemos negado desde nuestro nacimiento, desde nuestros orígenes, de nuestro inicio, ¿no? Y mientras como nación nosotros no aprendamos a reconocernos, vamos a seguir teniendo estas crisis cíclicas, ¿no? Y bueno, por eso es importante, y no en vano están cobrando fuerza nuestras tendencias de poner a la nación por encima de los partidos, la nación por encima de los intereses y apetitos sectarios y partidistas, porque, bueno, desde hace muchísimo tiempo a nosotros nos vendían la idea, Alejandro y Lucas, que todo lo mejor venía de Europa, todo lo mejor viene de Estados Unidos, y nosotros mismos, hablando en colectivo,
bueno, desdeñamos de nuestros potenciales, pues, y eso hoy día nos está pasando factura. Tal cual. Nelson, bueno, ya para finalizar, honestamente, la verdad me alegra mucho escucharte lo que mencionás, les deseo lo mejor para Venezuela. Les deseamos. Y sí, y me gustaría escuchar tus últimos comentarios sobre, viendo esto que mencionas, ¿no? De esta necesaria quizás unión sudamericana, poniendo primero a la nación, para dejar de esperar, ¿no? Salvadores de Estados Unidos, Rusia, China, lo que fuese, y empezar nosotros a ayudarnos entre nosotros realmente para avanzar una auténtica industrialización, porque Venezuela, compartimos con Argentina, la verdad son países muy ricos, con muchos recursos, que tienen que industrializarse. Estamos obligados a industrializarnos para dejar de permitir, ¿no?, que se nos roben los recursos. Muy importante, Alejandro y Lucas. Bueno, en primer lugar yo quiero darle las gracias a ustedes y a todo el pueblo hermano argentino por todo el apoyo que nos han brindado, por toda la hospitalidad que le han brindado mis compatriotas allá en Argentina. Eso nosotros como nacionalistas venezolanos no lo podemos olvidar. Y de todo corazón, muchísimas gracias a todo el pueblo argentino. Alejandro, Lucas, ya para ir cerrando, porque entiendo que ustedes están en una pauta, fíjate una cosa, en la medida en que no existe una unión dentro de las propias naciones hispanoamericanas, sí, no sí, podemos aspirar a una unión continental, a una unión hispanoamericana, porque justamente la fragmentación de nuestras culturas y de nuestras nacionalidades ha llevado a que Hispanoamérica todavía esté divagando en la historia, ¿no? Eso por una parte. Por otro, Venezuela, Argentina y gran parte de Hispanoamérica tiene que apuntar a la industrialización, como tú bien lo estás especificando, en la medida que comprendamos que el punto principal para el desarrollo no está en el libre mercado. Eso es una falsa teoría que nos han vendido, eso ha sido una falacia enorme. Nosotros para poder desarrollarnos necesitamos producir, transformar materias primas y generar empresas que tengan la capacidad de poder competir en los mercados mundiales. Mientras eso no ocurra, mientras nosotros no seamos capaces de producir nuestra propia tecnología, mientras nosotros no seamos capaces de producir nuestros propios alimentos, bueno, seguiremos también dependiendo no solo de las potencias, sino de cualquier otro país que quiera, digamos, comercializar con nosotros y lucrarse de las necesidades y carencias de nuestro país. Hablo en Venezuela en particular en virtud de su crisis, pues, hablando concretamente del periodo actual. Nelson, te agradecemos mucho, la verdad, por la comunicación. Me he sentido profundamente identificado con estas descripciones que estás dando, porque realmente incluso lo que nos pasa a nosotros, respecto a la industrialización, respecto a la transformación de materia prima, al mito del libre comercio y todo eso, la verdad, te agradecemos mucho por la comunicación y seguramente nos volvemos a comunicar en otro momento. Alejandro, Lucas, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por ese interés de estar pendientes de la situación en mi país, en Venezuela. Estoy convencido que Venezuela y Argentina son naciones hermanas que, bueno, bajo estas circunstancias no podemos olvidar todo el apoyo y toda la solidaridad que han tenido ustedes con nosotros. Muchísimas gracias por esta ventana y, bueno, también creo que será una de muchas oportunidades que tengamos para poder conversar con mayor detalle otros puntos de interés nacional y de interés mutuo para nuestras patrias. Totalmente. Completamente de acuerdo, Nelson. Fuerte abrazo y viva la nación venezolana y viva Hispanoamérica. Viva Hispanoamérica. Que viva la nación venezolana, que viva Argentina y viva Hispanoamérica. Muchísimas gracias, muchachos. Saludos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a LN, que es nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar un poco de Malvinas. O sea, este debe ser, recuperar Malvinas, el objetivo geopolítico argentino. Tal cual, algo que nuestra casta diferencial parece no entender o piensa que solamente hay que ir a la ONU o algún organismo internacional decir, bueno, pobrecitos nosotros, estamos pidiendo por Malvinas, recuperen, devuélvanoslas, tenemos la encloacada de soberanía, pero bueno, sigan pescando en el Romadre que está todo bien. Claro. Algo que tenemos que entender que Inglaterra cuando invade Malvinas desalojó y masacró a nuestra población, ¿sí? Sí. Y pusieron sus propios pobladores. Por eso cuando dice Inglaterra y nosotros decimos como tontos e idiotas útiles, continuamos con el curso de los Kelper tienen que decidir. No, no es así, señores. Porque mataron a nuestros pobladores, pusieron los de ellos. Ah, bueno, pero que decían los míos.
Es lo mismo que yo voy a la casa de mi vecino, aniquilo a todos, pongo a mis hijos. No, pero que decidan mis hijos si la casa es de ellos o no. Claro. Pero van a decir, por supuesto, que sí. ¿Se entiende? O sea, no seamos tontos. Y encima para decirle, bueno, pero yo para mí le pido a los hermanos, digamos, de los que asesinaron, le digo, bueno, pero vos tenés que tratar de llevarte bien con ellos. Llevarles comida, que se sientan bien y demás. No se van ni nunca. No se ven nunca. No, sin ir nunca. Y más cuando yo voy a mencionar en un ratito cuáles son las condiciones en las que viven. O sea, es tremendo la verdad estas cuestiones porque no se comprende que no estamos hablando de una población autóctona, o sea, no que están los kelpers siempre ahí. Esto es algo que a veces me llama la atención porque vos fíjate, siempre se critica tanto el tema de los indígenas, ¿no? Vinieron los españoles, mataron todos y demás. Bueno, la leyenda negra contra España y más tonterías. Por supuesto. Algunas cosas, verdad, que seguramente tienen, pero no las tomamos, digamos, al pie de la letra como nos las dicen, ¿sí? Esta destrucción cultural que fomentan. Ahora, cuando parece con Malvinas, Inglaterra, no, que decían ellos. Ah, claro, ahí sí. O sea, somos tontos, somos tarados, ¿qué nos pasa? Claro, hay como un doble estándar ahí. Mira, algo que pasó, me acuerdo, con Perón con Malvinas, que vale la pena decir, porque gusto o no le gusta a los que nos escuchan, Perón fue uno de los presidentes que pensó en recuperar Malvinas. Sí. Perón concibe entonces que solamente la manera de recuperar Malvinas era con la construcción de un gran poder nacional, que esa manera podría obligar a Gran Bretaña a que se siente en la mesa de negociación. O sea, entiende que si yo no tengo poder nacional, no se va a sentar solamente porque voy y le toco la puerta, che, sentemos, no, pobre de mí. O sea, pero para eso tenía que recuperar su industria, ¿sí? O sea, la industria aeronáutica, la investigación en materia prima, eran las concesiones de Perón, los dos pilares fundamentales del poder nacional que la Argentina necesitaba para construir la fuerza, para forzar al imperio inglés a entablar negociaciones a fin de pactar con nuestro país su retirada pacífica con Malvinas. Poco se habla mismo que en el último gobierno se estaba negociando una soberanía compartida, ¿sí? Sí. Sabiendo Perón que si poníamos el pie nosotros en Malvinas, no nos quitaba a nadie. Aparte, en ese tiempo, aún Malvinas era un gran gasto para Inglaterra. En ese momento, actualmente ya no es tan gasto de que llegara la socialdemocracia. Qué curioso, ¿no? Pues después empezó todo el tema de liberar la zona marina. Por ejemplo, uno de los puntos del Tratado de Madrid. La delegación británica anunció la decisión de su gobierno de dejar sin efecto la zona de protección establecida alrededor de las islas. O sea, lo que tenemos que entender con la cuestión Malvinas, que nosotros perdemos la guerra realmente la perdemos en un escritorio. Sí. En 1990-91, a mano de Menem y Cavallo. ¿Sí? Cuando firman el canallesco Tratado de Madrid, que pocos argentinos lo conocen. Sí. Y después también una antidirigencia política absolutamente entrevista y de tinte socialdemócrata que continuó con el cuento de no, tenemos que tratar de convencerlos a los kelpers para que quieran ser argentinos. Esto nos muestra de vuelta una falta completa de planificación en los políticos argentinos, porque en el tema España, no recuerdo la isla que le habían quitado, ¿cómo se llamaba, Lucas? Gibraltar, manejaron también esta política muy similar, ¿sí? ¿Y se fueron? No, siguen teniendo el mismo problema que nosotros. O sea, no comprendemos que uno se pone a ver y decís, agarren un mapa hacia Argentina. Miren la plataforma marítima argentina, que hace poquito encima nos benefició. Sí. Vemos que la plataforma marítima argentina es enorme. Cubre a lo que es Malvinas, ¿no? Sí. Entonces, los derechos para pescar en mar argentino se los tenemos que permitir nosotros, ¿no? Deberíamos. Acá nos damos cuenta que lo único que podemos hacer es aumentar los costos de ocupación. Sí, exactamente. A los autos llamados kelpers y a los ingleses. Que Malvinas sea un gasto terrible para ellos. Voy a mencionar un poco cuáles son las condiciones en las que están actualmente los kelpers para entender cómo estamos, pero por qué tenemos oportunidad de revertir esto. Tenemos por un lado el Tratado de Madrid, como mencionaste, que nos impide siquiera tener ejercicios militares que puedan disuadir para una negociación. O sea, estamos desarmados y desmantelados en nuestras fuerzas armadas. Los kelpers emiten licencias truchas y roban nuestra pesca, o sea, permiten que se robe nuestra pesca con las licencias truchas para que entren buques de otras banderas, y eso es el abastecimiento de ellos.
No tenemos ni siquiera buques que patrullan. Ya sabemos lo que pasó hace poco, lamentablemente, con el Ara San Juan. Ni submarinos. Ya hemos visto lo que pasó justamente. Y hay que entender una cosa. Los CALPERS tienen un ingreso per cápita de $40.000 por año. Eso es mucha plata. ¿Y Argentina cómo está económicamente? No. Che, no me conviene ser por ahí por argentino. 7 mil dólares. O sea, es terrible. Es terrible. Hay 3 puntos a mencionar en el acuerdo del Tratado de Madrid que les recomendamos que lo busquen porque son muchos puntos y que los estudien. Pero los 3 puntos más influyentes que nos han destruido y envuelto de hambre son: el primero, nos habla de los recursos pesqueros regalados a Gran Bretaña a cambio de nada. Sí. El segundo nos explica cómo nuestro país pasa a ser parte del Commonwealth de la colonia pirata. Y el tercer punto nos muestra la rendición total de las Fuerzas Armadas a las fuerzas británicas. O sea, nuestras Fuerzas Armadas actualmente tienen que pedir permiso para hacer mismos ejercicios a Gran Bretaña. Los ingleses tienen permiso de pescar en nuestro mar, en nuestros ríos y demás. Esto también explica una cuestión de cuando no se aprobó, ¿te acordás de la ley de María Mercante? Por supuesto. Muchos no entendían, che, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no se habrá aprobado? Parece que hay intereses de afuera. Y muchos fueron y dijeron, ¿conocés el acuerdo del Tratado de Madrid? ¿No? Ese es el problema. Ese es el problema. Ahora vamos a mencionar cuáles son las posibilidades que tenemos, ¿no? La ventana de oportunidad. Sí. Por un lado, recuperar la industria naval y marina mercante, justamente como estaba mencionando recién, es vital. Porque con eso no solo te aseguras la defensa, sino también una renta nacional que podés reinvertir. Por ejemplo, en mejorar las Fuerzas Armadas, recuperarlas y darles el estatus que alguna vez tuvieron. Tal cual. Y esas Fuerzas Armadas tienen que ser, para lo que están destinadas, que la defensa del Estado-Nación en un objetivo a largo y mediano plazo. Eso es básico. A partir de ahí se puede desconocer el Tratado de Madrid, ya que jurídicamente, por la ley internacional, incluso por el artículo 1 del Tratado de Madrid, ya como una parte está en incumplimiento, ya se lo puede derogar. Sí, por supuesto. Esto hay que entender que no se trata que reconstruimos nuestras Fuerzas Armadas y bombardeamos a los ingleses de una, para nada. Porque no tenemos la capacidad. Tenemos que ser realistas. Pero sí podemos ponerle varias trabas. ¿Se entiende? Y sobre todo ejercer el control sobre el territorio de ultramar y pesquero para que nosotros recuperemos la soberanía de nuestros recursos y a partir de eso van a tener que negociar. Porque ahí es cuando le haces el costo caro de la ocupación, porque actualmente viven de renta. O sea, una persona que gana $40.000 por año no se va a ir. No se va a ir. Pero obviamente, imagínate así cada tanto tomamos o incautamos un barco chino o inglés, ¿sí? Con nuestra industria naval, fuerzas armadas destruidas. Exacto. Imagínate si la reconstruimos. Exactamente. Va a cambiar mucho la cosa. Sí, es otra Va cosa. a cambiar mucho. Ya no es un discurso en la ONU. Porque vos lo mismo, no es bombardearlos, pero ya no se te atreven tanto cuando en vez de un barquito solo piloteando tenés 100 adelante. Decir, no, usted acá no pasan. Inclusive O van a pasar, pero no sé, nomás. Claro, no. También hay que mencionar una cosa que comentaba Marcelo Buller en una nota muy buena sobre el tema de los costos de ocupación. Dice, evidentemente Argentina no puede, dada la relación de fuerzas, impedir la explotación pesquera y petrolera del archipiélago malvinense por parte de Gran Bretaña, pero, contando con la solidaridad efectiva y no solo declarativa de Brasil, Uruguay y Chile, hacerla muy difícil en términos técnicos y económicamente muy costosa. Es, en ese sentido, que Argentina necesita que Brasil, Uruguay y Chile se comprometan a que todo buque, cualquiera sea su bandera, que transite en puertos brasileños, uruguayos o chilenos, y las Malvinas, o que atraviesen sus respectivas aguas jurisdiccionales rumbo a Malvinas, tenga obligación de solicitar autorización previa ante sus respectivas autoridades nacionales. Y debería ser automáticamente denegada en el caso de que transporten cualquier material que directa o indirectamente sirviese a la explotación petrolera de Malvinas. Que el gobierno de la República de Chile, por ejemplo, interrumpa los vuelos que realiza semanalmente la empresa LAN de nuestras Islas Malvinas, hasta tanto se revierta la agresión unilateral británica. Y 3, que Brasil, Uruguay y Chile toman las medidas legales necesarias con carácter de urgencia para que ninguna empresa instalada en Brasil, Uruguay o Chile participe de forma directa o indirecta, sea en la explotación petrolera, sea en la actividad pesquera de las Islas Malvinas. Es decir, esto se soluciona nacional y también, como decimos siempre, con la unidad sudamericana. Por supuesto necesitamos a nuestras patrias hermanas para resolver estas cuestiones. Exactamente. Habrá que ver qué beneficio les brindamos para atraerlos a ellos. Miren, nosotros vamos a aprovechar nuestros recursos marítimos y a ustedes se los venderemos a un menor precio, ¿sí? Claro. O sea, tranquilamente podemos hacer eso. Pero también tenemos que entender que solamente aumentando los costos de ocupación
Gran Bretaña va a aceptar que nos sentemos en una mesa a conversar, ¿sí? Claro, no hay argumento jurídico para convencer a Gran Bretaña, salvo que sea una cuestión de fuerza mayor. O sea, aparte a Inglaterra no le interesa la opinión ni la suerte de los ciudadanos llamados Kelpers. Ese es el caballito de batalla. Exactamente. Eso es lo que dicen, no, tienen que decir ellos, no les interesa. No les interesa. Estaban mismo en la guerra Malvinas absolutamente decididos si tenía que bombardearlos, hacerlos para que pierda Argentina, o sea, matarlos a todos. Exactamente. Sí. Eso está escrito. O sea, sin duda alguna la decadente Gran Bretaña piensa que Malvinas es un pasaporte al futuro porque Malvinas será, en un futuro cercano, el Kuwait del Atlántico Sur. Con la entrada en vigor del Tratado Igual, 1 de diciembre de 2009, Gran Bretaña logró que nuestras Islas Malvinas formaran parte de la región ultraperiférica de la Unión Europea prevista en el anexo 2 de aquel tratado, con una gran complicidad de todos los estados europeos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo mismo con Sudamérica. Exactamente. Algo tenemos que tener de los argentinos, los venezolanos, peruanos, uruguayos, chilenos, brasileños, bolivianos y demás, es que tenemos que dejar de pensar, ¿quiénes nos salvan? Rusia, ¿quién nos salva? Estados Unidos, ¿quiénes nos salvan? China, la Unión Europea, No, nosotros. Entre nosotros. Nosotros nos tenemos que ayudar y salvar entre nosotros porque tenemos los mismos problemas. Y no podemos permitir que nuestro enemigo histórico anglosajón, que nos ha hecho la vida imposible a toda Sudamérica, nos ha mantenido divididos y aparte pobres, sin desarrollar nuestra industria, fomentándonos la batalla cultural del libre mercado, porque a ellos les conviene, por supuesto, para llevarse completamente nuestra materia prima, que esto lo continúa tanto Estados Unidos como China, porque les sigue conveniendo a ellos llevarse nuestra materia prima. Y cultural sobre todo. Porque esa unidad también no solo es en cuestión de recursos y en cuestión de necesidades regionales de Sudamérica, es en la cuestión cultural en que somos todos hermanos, justamente. Tal cual, para ganar la batalla geopolítica tenemos que ganar primero la batalla cultural. Se logra reivindicarnos los héroes Malvinas. Claro. Tenemos que reconstruir nuestro ser nacional tan golpeado por una pasividad, queja y lamentos. Sobre todo recuperar el valor que nos mostraron hasta el último minuto, que es el valor del honor. Claro, si decimos son chicos de la guerra, estamos diciendo Argentina somos unos pobrecitos chicos de la guerra. Sudamérica somos unos pobrecitos chicos de la guerra. ¿Vamos a ser unos chicos de la guerra? Vamos a ser unos héroes de Malvinas. Sí que entregamos todo y queremos recuperarlo. Porque si no estaríamos manchando su sacrificio. Parece que olvidamos las entregas de Desinteresa al Perro Cisnero. Exactamente. Pero una historia preciosa, la verdad, de cómo muere alguien por sus amigos, por sus camaradas. El Toto Esteves también. El primero que fue Chaquino. Sí. La del Toto es preciosa cuando se saca el casco en el último momento antes de morir, protege a uno de sus camaradas, sí, y le pega un tiro a él. Muere por amor a sus camaradas, ¿me entendés? Boltroneri, ni hablar, frenando 60 ingleses, sí, sin importándole, no, yo no tengo familiares, nada, váyanse ustedes. ¿Cuántos eran? Decían. No, era él. Es tremendo, la verdad, pero es la batalla, sí, la batalla nos damos cuenta que a ganar es tanto política, o sea, aumentando el costo de ocupación, como cultural, reivindicando a los héroes Malvinas. O sea, este espíritu Malvinas tenemos que implantarlo toda la Argentina, en toda Sudamérica también. En toda Sudamérica, tal cual, porque y de hecho muchos entendieron, como Perú, que era una causa sudamericana también. Finalmente, Ale, ¿qué conclusión tenés con todos estos grandes temas que hemos charlado de Malvinas, Venezuela, la Unión Sudamericana? Sin duda nos queda claro que Malvinas no es pasado, Malvinas es futuro, y que Malvinas es mucho más que Malvinas. O sea, realmente ahora nos empezamos a dar cuenta del porqué de Malvinas. El por qué, cómo, cuándo, el dónde y quiénes se comprometieron en la gesta. Recién ahora comenzamos a comprender y se comienza a evidenciarse las razones políticas, geopolíticas e históricas de la decisión de combate. Todo se entiende a partir de ese futuro previsto y temido en esos tiempos se hace lamentable realidad. Malvinas es y será el límite que no podrán traspasar en el proceso de destrucción del Estado-Nación soberano. Gracias a los veteranos que no claudican en mantener la memoria y exigir el reconocimiento de los que ofrendaron su vida y los que afortunadamente regresaron, Malvinas sigue vigente y no puede ser ensuciada. Ningún político corrupto actualmente puede tocar Malvinas. Los veteranos no se lo permiten ni el pueblo argentino. La mayoría de veteranos, como seguidores, defensores y difusores de la causa Malvinas no lo saben, pero Malvinas, reiteramos, es mucho más que Malvinas. La gesta obedeció a causas más profundas que la recuperación de un pedazo turbio del Atlántico Sur.
Malvinas fue la última manifestación de conciencia nacional y voluntad soberana de las guerras, de la independencia y la vuelta obligado. Malvinas es la prueba que la nación argentina existe. Y aun cuando se encuentra arrodillada y reducida a nación de potencia como lo es actualmente, puede recuperar su fuerza, que puede deslumbrar al mundo cuando los argentinos se decidan. ¿Sí? Si los argentinos nos unimos bajo un objetivo nacional como lo fue recuperar Malvinas, no nos para nadie. Malvinas está más allá de sus magníficos héroes. Malvinas es más que un montón de rocas argentinas. Malvinas es lo único que nos mantiene y mantendrá unidos, recordándonos que podemos ser una nación soberana. Malvinas es el modelo de lucha y entrega desinteresada por la patria, sobre el cual podemos construir un futuro compartido. Malvinas es la barrera que no pasarán de los destructores de adentro ni de afuera. Malvinas fue una decisión jugada y oportuna a unos pocos, es cierto, pero también la entrega desinteresada a varios y un llamado a todos. Malvinas es el llamado de un grupo de argentinos a la conciencia profunda del resto de los argentinos contemporáneos y de las siguientes generaciones. Malvinas es la vacuna contra el globalismo despersonalizador y esclavizante y depredador. Es la potencia del Estado-Nación que no se entrega. Gracias a Malvinas no pasarán. Malvinas nos dice hoy: nosotros nos jugamos por un pedazo turbio en el mar argentino. ¿Y ustedes argentinos qué esperan por jugarse por la nación argentina? Por nuestro futuro. Ya queda poco tiempo y no se permiten más divisiones. No se permite más las esperanzas. Amen a su patria, amemos a nuestra patria. Luchemos por ser una nación justa, libre y soberana de nuevo. Y no vamos a dar cuenta que este espíritu nos va a devolver con creces esa lucha. Esa es nuestra convicción que es compartida por muchos estudiosos de cuestiones sociales, históricas y geopolíticas. Malvinas es el verdadero significado de malvinizar. Está más allá de mantener vivo el recuerdo, de exigir el reconocimiento e incluso el apoyo de reivindicaciones presentes y futuras. Es hacer de Malvinas el modelo de acción y de lucha para defender a la nación íntegra que está en peligro. Debemos extender este espíritu Malvinas en la defensa de la nación, sin la cual Malvinas deja de tener significado. Para nosotros el espíritu Malvinas es la fórmula que niega divisiones. Allí carecen de valor cualquier etiqueta de gorila, zurda, liberal, peronista, antiperonista, antiizquierda, antiderecha. El espíritu Malvinas termina con todas las antinomías y descensos y une a la patria en un mismo objetivo en común, que es el interés nacional. Desde ELN, por supuesto, convocamos a todos los argentinos, y especialmente a los veteranos, sus familias y defensores de la causa, a entender que este sentido de malvinizar pone manos a la obra en esta nueva gesta, más allá de toda política, sectaria o partidaria. Malvinas es mucho más que Malvinas, es la oportunidad de repetir la gesta heroica. Nuestros hermanos caídos lo demandan, recuperamos la nación desde Malvinas. Exijamos el espíritu Malvinas en cualquiera de nuestros dirigentes, en todos nuestros dirigentes. Exigimos al político, al funcionario público, al periodista, al actor, al hombre común, anteponer los intereses nacionales a los suyos, anteponer la nación a sus intereses. Que todo sitio en la red sea una trinchera, que todo escrito de opinión sea una proclama, que toda voluntad patriota sea una barrera para los parásitos apátridas que trabajan deliberadamente como idiotas útiles en la visión de los argentinos y la destrucción del Estado-Nación. No pedimos que se sumen, por supuesto, quieran o no nuestro espacio político, ni que se conviertan en nacionalistas del nuevo nacionalismo, que venimos fomentando, que es poner primero a la nación argentina, que es recuperar nuestro destino. Pero sí nos conformamos que solos, con grupos o demás, peleen por esta noble causa, ¿sí? Si decidieron hacerlo, por supuesto, tendrán una trinchera en otro lugar. Por eso lo mínimo que podemos hacer es seguir, como siempre, generando conciencia nacional. Les pedimos siempre que compartan, si no estos videos, cualquier otros que traten estos temas, divulguen los temas, háblenlos, debátanlos con sus familiares, con sus amigos, porque esa es la única forma de mantener vivo el sacrificio y la entrega de nuestros héroes por la patria. Así que es el camino, poner a la nación argentina primero, poner nuestro destino primero, así como lo hicieron San Martín, como los grandes hombres de la patria, y aceptar nuestro destino. Sí, tenemos un destino enorme como argentinos, que es unir, guiar y liderar a Sudamérica. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos la próxima semana. Viva la patria. Viva la patria.